Cuando quiera. Vamos a orar, hermanos, para dar inicio a esta reunión de predicación del Evangelio. Nuestro bendito Dios y Padre Celestial, queremos acercarnos delante del trono de su gracia una vez más para dar gracias por la persona sin igual de su Hijo amado, nuestro precioso Salvador, el Señor Jesucristo. Queremos rogar su asistencia, su guía a través de Él para lo que va a ser esta doble exposición, donde vamos a presentarle a Él cuál es el Salvador, el Redentor de cada hombre o mujer que con los ojos de la fe inclina su corazón contrito y humillado para clamar por salvación. Nuestro precioso Salvador entregó su vida, derramó su preciosa sangre para limpiarnos de toda iniquidad, de todo pecado. Con esa sangre nos abrió las puertas del cielo de par en par, y todo aquel hombre o mujer que abraza con la fe genuina de su corazón a este precioso Salvador obtiene salvación eterna de su alma. Nuestro Dios, rogamos a usted su guía, su dirección, que su Santo Espíritu sea convenciendo de pecado en esta jornada, para que un hombre, una mujer, un pequeño, un adulto mayor que está aún en tinieblas, está ciego espiritualmente, como orábamos, nuestro Dios sea usted obrando a través de su palabra, penetrando los corazones y puedan pasar de muerte a vida. Queremos dejar esta solicitud delante de sus pies y hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, quiero en esta primera parte de la reunión primeramente saludar a todos mis hermanos y amigos que están conectados, que nos acompañan en esta nueva reunión de predicación del Evangelio, en este día domingo 6 de abril. Saludos fraternos en Cristo. Quiero compartir con ustedes algunos pasajes de la Biblia donde aparece la palabra todos y la importancia que Dios le otorga a esta expresión, a esta palabra. Como pronombre indefinido, se usa para referirse a un conjunto completo de personas o cosas sin especificar cada una en forma individual. Proviene del latín totus, que significa entero o completo. En nuestra versión, la Reina Valera aparece aproximadamente 1800 veces. En la Biblia, todos se usa con frecuencia para enfatizar la universalidad de un mensaje, una promesa o un juicio. Revisemos algunos versículos que citan esta palabra. Primeramente, les invito a que abramos nuestras Biblias en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, el capítulo 33. El libro de los Salmos, el capítulo 33. Vamos a leer muchos pasajes. Vamos a dejar que este libro, la voz autorizada, la voz de Dios, nos hable. El capítulo 33, el verso 13, dice así la palabra de Dios en relación a la mirada de Dios, al Dios creador, al Dios que tiene bajo el control de todas las cosas. Él, la palabra de Dios dice así: desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Si usted ha prestado atención a la lectura, hay lo menos 4 veces que se hace cita de esta palabra. Verso 13, miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres desde el cielo. Verso 14, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Verso 15, él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Mire lo que declara Dios en su palabra, que Él está atento a todas nuestras obras, porque Él es nuestro creador. ¿Alguien puede decir que Dios no lo ve? ¿Alguien podría ocultarse de la mirada de este santo ser, de que Él creó, del que formó todo lo que existe? Esa es la mirada de Dios. Ve a todos los hombres, está atento a cada actitud, a cada pensamiento, a cada acción. Es la voz veraz de Dios que dice que Él está atento
a todas las obras de los moradores de la tierra. Allí está esa expresión, esa palabrita que tiene gran importancia para Dios. Romanos, el capítulo 5, Romanos, el capítulo 5, ahora en el Nuevo Testamento. Romanos, el capítulo 5, hace aquí una declaración Dios en relación a su santidad y hace un diagnóstico y también una sentencia por parte de Dios en el verso 12 de Romanos, el capítulo 5. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El primer pecado en el mundo fue por la desobediencia de un hombre llamado Adán. Así, el castigo de ese pecado apareció la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, entonces Dios declara en su palabra que todos tenemos que morir. El hombre murió en primer término espiritualmente hablando. Se separó de su Dios creador, perdió la comunión con este Dios santo y justo. Y como consecuencia de ese pecado, viene el deterioro físico, viene el desgaste físico, viene el envejecimiento y entonces viene también la muerte física, la muerte física. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, dice la palabra de Dios, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Solemne diagnóstico que hace Dios en su palabra. Hechos, el capítulo 17. Unas páginas más atrás, Hechos, el capítulo 17. Dice la palabra de Dios en relación a un mandato que Dios da a esta humanidad. Verso 30 del capítulo 17 de Hechos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Verso 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Allí también se utiliza esta palabrita, esta expresión, todos. Ahora manda Dios a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que se arrepientan. Ahora dice Dios, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, el no conocer o el no querer conocer, la falta de conocimiento, ahora manda. Hay una orden. Así como Dios lo hizo en el Antiguo Testamento, allí en el huerto del Edén, le dice al hombre allí en Génesis el capítulo 2, dice el verso 16, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Lamentablemente el hombre no obedeció esa instrucción. Bueno, ahora Dios, en este nuevo pacto, en su gracia, en su amor, manda a todos los hombres, da una nueva instrucción. Y la instrucción es a que se arrepientan, que se vuelvan a Dios. Que se vuelvan a Dios. Establece un nuevo mandamiento para el hombre. De lo contrario, advierte, de lo contrario tendrán que comparecer ante un juez implacable. Usted preguntará, bueno, don Juan, pero si Dios es un Dios de amor, ¿cómo esto de un juicio? ¿Cómo esto de un castigo? Bueno, así lo dice la palabra de Dios. Mire lo que dice allí, Apocalipsis, el capítulo 20. Apocalipsis, el capítulo 20, el verso 11.
Dice así en relación a la justicia, al juicio que va a venir por parte de Dios a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, tal como lo leíamos allí en Hechos. Ha designado un día y Dios no miente. Para todo aquel hombre o mujer que ha pasado indiferente, que se ha burlado de estas predicaciones, de estas enseñanzas, que se declaran agnósticos, ateos. Mire lo que dice Dios. Y vi, dice el verso 11, Juan, en su visión, un gran trono blanco. Y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Sabe usted que esto va a ocurrir en el espacio? Donde todo hombre o mujer, como ya lo decía, que pasó indiferente e insolente delante de la presencia de Dios, que se burló, que no quiso creer, va a tener que comparecer delante de Dios. Grandes y pequeños, físicamente, económicamente, socialmente, hombres poderosos, tendrán que comparecer delante de este juez justo. Dice el verso 12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Verso 14 del capítulo 20 de Apocalipsis. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Mire el verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué horrendo, qué terrible. ¿Habrá alguien o algo que libre al incrédulo, al burlador, al indiferente frente a este juez? La respuesta es categórica. No, amigo oyente. ¿No habrá abogado? ¿No habrán fiscales? ¿No habrán testigos? ¿No habrá ni aún la muerte? ¿No habrá enfermedad? ¿No habrá incapacidad? ¿No habrá alguien que diga, no, ya prescribió, esto fue hace mucho tiempo que lo hice? No habrá excusa delante de este juez. Mire lo que agrega Dios en el verso 8 del capítulo 21. Y esto a mí lo personal me conmueve. Pero los cobardes, verso 8, los que tuvieron miedo de identificarse con Dios por lo que iban a decir los amigos. Oye, pero ¿cómo tú vas a creer esas cosas que es para los pobres? Es para gente ignorante. ¿Cómo te vas a hacer canuto? ¿Cómo te vas a hacer evangélico? Tú eres un hombre intelectual, tú estás estudiando, te estás preparando. ¿Cómo vas a aceptar esas cosas? Y hay quienes tienen miedo de identificarse con las cosas de Dios. Los incrédulos, aquellos que no creyeron. No, esas son puras mentiras. ¿Cómo? Tanto tiempo la promesa que el Señor va a venir y no, aún no ha pasado. Miren las guerras, miren las guaguitas que mueren. Los incrédulos, los abominables, los odiosos, los detestables, los corruptos, homicidas, los asesinos, sí, los que le quitan la vida a otro, los fornicarios, inmorales sexuales, los hechiceros, los brujos, los magos, los adivinos, los idólatras, los que rinden culto a cosas distintas a Dios, los idólatras.
Y si alguien pone como excusa, no, don Juan, yo no estoy dentro de esos grupos que usted ha dicho. Mire lo que viene a continuación. Ahí está la expresión. Y todos los mentirosos, los engañadores, los hipócritas, los mentirosos. Y este mundo está lleno, lleno de mentirosos. ¿Habrá alguien en medio nuestro que ha dicho ser creyente, que a lo mejor aún está bautizado? Ni Dios quiera, que aún participa de la cena del Señor, en la comunión de los creyentes. ¿Habrá en medio nuestro alguien que no ha tenido un encuentro personal con el Señor y le ha recibido como su Salvador personal? ¿Habrá alguien que no lo ha hecho? Tal vez tú has engañado a alguien, pero a Dios no. Ya lo leíamos ahí en el Salmo. Atento está a todas nuestras acciones. Él está mirando. Ahora mismo Él te está mirando. Él conoce tu corazón. Por esta razón, amigo oyente, domingo tras domingo, anunciamos una buena noticia, una noticia de gran gozo, que es el Evangelio, la palabra bendita de Dios que presenta a Cristo el Señor cual el Salvador, para que tú no vayas a una condenación eterna, para que no tengas que enfrentar este juicio y a este juez implacable. Es el mensaje que proviene del cielo, de Dios mismo, que muestra al Señor Jesucristo cual el hombre perfecto, que ocupa el lugar del pecador en esa vergonzosa cruz, en ese madero que fue levantado para dar al hombre libertad, para dar al hombre paz, esa paz que perdió en el huerto del Edén. Sí, eso perdió el hombre, la paz, que lo hace ser un individuo hasta conflictivo con él mismo. La paz. En el Señor se encuentra el gozo, la esperanza, es decir, la salvación eterna de nuestra alma. Para que usted lo tenga presente, para que usted pueda reflexionar. Existe un Salvador, existe una noticia de gran gozo, como lo decía, porque Él viene a reconciliar a este hombre que ha caído en desgracia y que ha muerto espiritualmente y que tiene que enfrentar la muerte física, producto de este pecado, producto de la maldición. Esta noticia se revela también a través de este libro sagrado, la palabra de Dios. Mire allí, Primera de Timoteo, el capítulo 2. Dice la palabra de Dios en el verso 3. Porque esto es bueno. Lo que está demandando el Señor a través del apóstol es que los creyentes oremos, tal como lo hicimos previamente a esta reunión. Oramos para que el Señor prepare los corazones y estén receptivos a este mensaje y la persona que está oyendo pueda comprender que en esa condición como pecador no puede tener una comunión con Dios, es enemigo de Dios, y que si él muere en esa condición pasará la eternidad en una condenación. Si la vida en el presente es un caos y que a uno como creyente le afecta, a una persona sin Dios le desespera. Vemos un mundo que está constantemente en conflicto, en guerra. El creyente lo que clama: Señor, ven pronto, sácanos de acá. Pero el Señor hace un mandato aquí, que oremos por todos los hombres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, mire, ahí está incluido usted, apreciado amigo oyente, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
porque hay un solo Dios. Mi hermano Francisco lo citó en, reunión, en oración ahora, este pasaje. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Apreciado amigo oyente, te lo presentamos. Verso 6. El cual se dio a sí mismo en rescate, ahí está la expresión, ahí está la palabra, por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Eso es lo que desea Dios. Que usted, amigo oyente, le conozca a Él a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, que vino del cielo a este mundo para darte vida eterna. Él murió, Él fue sepultado, Él resucitó, apareció a los suyos, solamente a los suyos, y ascendió a los cielos, donde Él ha prometido volver por todos los que hemos creído en su bendita persona. La persona del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, es el único y suficiente mediador entre Dios y los hombres. Entre este hombre pecador y un Dios santo y justo, para librarte de ir a ese juicio del gran trono blanco del cual leíamos. Concluyendo ya mi intervención, quiero que me acompañen a Juan. Juan el capítulo 3. El domingo pasado se leyó Juan el capítulo 3, el resumen del Evangelio. Aquí está. ¿Por qué el Señor, por qué Jesús, tal vez te preguntas tú, murió? Aquí está. Verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amigo oyente, ahora mismo, acepte al Señor Jesucristo como su Salvador, porque la salvación es efectiva ahora para todo aquel que ejerce fe, que cree en el Señor Jesucristo, ahora en vida. Después de muerto, no hay nada que hacer, nada que hacer. Podemos dar una breve, un breve análisis, por decirlo de alguna manera, de este precioso pasaje. Dice, porque la mayor explicación está aquí, está en este versículo concentrado, porque este versículo es la máxima que presenta el plan divino a través del Hijo de Dios a esta humanidad. Y dice, porque allí hay una respuesta, la mayor explicación, de tal manera, la mayor intensidad, amó, el mayor sentir, el mayor sentimiento. ¿De quién? Del máximo ser, de Dios. ¿A quiénes? Al mundo. El mayor objetivo que dio, que ha dado, el mayor regalo, el mayor don. Hay un himno que me gusta mucho que dice, el don que incluye todo otro don. ¿Quién? El mayor sacrificio, su Hijo único, unigénito, para que todo, el mayor alcance, aquel que en él cree, la mayor condición, ejercer fe. Solo creer en lo que pide el Señor, en lo que pide Dios. No se pierda la mayor condenación, mas tenga la mayor conquista. ¿Qué cosa? La vida eterna, la mayor esperanza.
¿No te gustaría esta noche dormir tranquilo, pensando que el tema de este hombre pecador, perverso, malo que hay en ti, se ha resuelto porque has aceptado a Cristo Jesús cual tu Salvador? Ya lo decía, si estamos en un mundo tan malo, si es cosa de ver las noticias todos los días en nuestro propio país, jovencitos que mueren, si estas cosas malas te afectan, ¿no te hace sentido, no te hace ruido de que proyecta esto por la eternidad? Una condenación eterna. Y el Señor está con los brazos abiertos esperando que tú tengas una respuesta genuina delante de Él y le aceptes cual tu Salvador, para que no tengas que pasar por esa experiencia que es eterna, amigo oyente. Si ahí está el énfasis, si esta vida es tan ingrata, es tan llena de sinsabores, si la proyectamos a la eternidad, cosas similares a lo que vemos y aún no sabemos lo que hay allá al otro lado, pero es condenación eterna, sufrimiento eterno. ¿Cómo tú quieres ir por la eternidad a ese sufrimiento? ¿No es mejor volverte a Dios y abrazar a este Salvador para no ir a ese lugar? ¿No sería lo lógico? Te invitamos, te invitamos a que aceptes a este precioso Salvador. Mire, el Señor continúa, son palabras del Señor. El verso 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esperamos que no sea el caso tuyo. Esperamos que tú comprendas que el Señor Jesucristo murió por ti en esa vergonzosa cruz, ocupó ese lugar, siendo el Dios mismo. ¡Qué maravilla! Dios se hace hombre y camina firme hasta la cruz para darte salvación eterna. Sus criaturas allí le están levantando en esa cruz, le clavan sus manos y sus pies, pero ese fue el amor desplegado de Dios para contigo, para conmigo, para salvarnos. ¿Qué harás tú? ¿Pasarás un día más indiferente al llamado de Dios? Esperamos que no. Esperamos que recapacites e inclines tu rodilla y tu corazón delante de este Dios santo y justo y abraces a este Salvador, a Cristo el Señor. Voy a concluir con una experiencia que viví hace algunas semanas atrás, mientras llego a mi oficina en la mañana muy temprano, prendo mi computador y veo la noticia internacional. Y me llamó una noticia en particular que me conmovió mucho. Y decía, niña pensó que su madre hablaba con Jesús por teléfono y le envió un tierno mensaje. La periodista dice, la inocencia de los niños sorprende cada vez más, lo cual se demostró en una reciente situación entre una niña y su madre, quien entre los contactos de su teléfono tenía registrado a un hombre llamado Jesús, por lo que su hija creyó que era Jesucristo y decidió enviarle un tierno mensaje. Mire algún fragmento que yo tomé allí. Hola Jesús, dice la pequeñita que no dice la edad. No me puedo creer que mi madre tenga tu número. Bueno, gracias por crear el mundo. Lo sé todo sobre ti, todo. Y me encanta la religión. Y quiero ser tu amiga. Quiero, bueno, aquí agrega cosas como por ejemplo, quiero hacer la catequesis, quiero hacer la comunión. Super besos, super besos. Y más abajo agrega, estaba nerviosa. Espero que el mensaje llegue bien. ¿Sabe qué me emocionó? Me emocionó una pequeñita que tiene un concepto de Jesús, de Dios, y con todo su corazón expone palabras allí a través del mensaje de WhatsApp.
porque la mamá tenía un contacto que decía Jesús. ¿Sabe lo que se me vino a mi mente? El pasaje de Marcos 10:15. El Señor dice, sí, el Señor lo dice, sus labios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Que el Señor bendiga su palabra. Súper. Agradeciendo una vez más a los que han asistido. El mensaje del Evangelio es claro, es tremendamente claro, como se dijo, hasta un niño puede entenderlo, pero igual es tan profundo, tan pero tan profundo, que podríamos estar meditando en este mensaje por horas, por años, por la eternidad, pero aún así es tan simple que se puede resumir en palabras muy cortas. Incluso algunas iglesias, vi la experiencia de unos hermanos que contaban que para entrar en comunión, los ancianos le pedían a los prospectos que les explicaran el Evangelio en menos de un minuto. Le daban un minuto. Cuéntanos el Evangelio, que tiene que ser en menos de un minuto. Y claro, las personas que querían entrar en comunión contaban lo que ellos entendían por el Evangelio, y si se pasaban del tiempo, bueno, no podían entrar, pero es un punto interesante. Tú podrías explicar el Evangelio es súper simple. Y creo que si no lo has creído, si no lo has recibido, no es porque sea complicado, no es porque sea difícil de entender, muchas veces porque no queremos creerlo, es porque no queremos creer la bendita y gloriosa realidad del Evangelio. Una vez leí de unas personas que no querían creerlo por ser tan simple, y otros alegaban que no podían creerlo por ser tan complejo. Voy a leer un pasaje de las Escrituras donde el Señor se relaciona con dos personas, se acerca a dos personas en alguna medida se acercan a él, y él se relaciona con las enfermedades y con la muerte. ¿Y qué nos dice esto acerca de su gloriosa persona, de su bendita persona? Pero antes quiero recordarte una cosa. Si tú no has creído, si tú no quieres creer, si tú no crees en Jesús como Señor y Salvador, porque no quieres cambiar tu vida, porque no quieres alejarte de algún patrón de conducta que no es como tan malo, que quieres esperar, estás comparando al Dios Todopoderoso, al Dios glorioso, al Dios más infinito. La única fuente de satisfacción del universo la estás comparando con algo temporal, con algo que dices, pero primero no quiero perder esto. Ese tipo de blasfemias, ese tipo de actitudes son las que se dijeron que eran las que tenían las personas que son echadas al lago de fuego, que arde con fuego y azufre por la eternidad. Ellos no son echados porque hayan incumplido reglas necesariamente, ellos son echados porque creen que pueden comparar al Dios más glorioso del universo con lo que pasa, y por lo que comparan al Dios bendito con cosas pasajeras, Dios les dice, como ustedes quieran, y se quedan con aquello que pasa. Al final lo que pasa, lo que muere, lo que el tiempo va borrando, se puede comparar con fuego y azufre, porque el fuego es consumidor, el fuego consume, el fuego quema, el fuego saca cenizas, el fuego es lo único que elimina las cosas. En ese sentido, poner el infierno eterno como fuego es una forma de expresar igual que aquello que es pasajero por querer compararlo con lo que es el Dios bendito del universo. Entonces ahí tienen, y se quedan simplemente con lo que pidieron: fuego, azufre. Eso es lo que estás pidiendo cuando le dices a Dios, dame un segundo, dame un minuto. Quiero que veas lo contaminada que está la humanidad. Quiero que veas lo contaminado que está el hombre y la mujer. Mateo capítulo 9 versículo 18. Quiero que veas lo contaminado que es el hombre y lo puro que es el Señor.
Mateo 9, Mateo es el primer evangelio, capítulo 9, versículo 18, si quieren y tienen Biblia pueden leer junto conmigo. Dice así el versículo 18: mientras él les decía estas cosas, él es Jesús. Mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir. Recién estaban hablando de una niña. Imagínense a una pequeña. Mi hija acaba de morir, mas ven, y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí, una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Hasta aquí la lectura. Los que leyeran este trozo de la escritura en el siglo primero, los que conocieran acerca de la ley del Antiguo Testamento, en cuanto leyeran estos trozos de la escritura y identificaran a las dos subprotagonistas de la historia, las personas con las que se relaciona Jesús, pensarían de inmediato en la ley, pensarían de inmediato en lo que dice la ley. Tenemos a dos personas, una que está muerta y otra que está con flujo de sangre. En el libro de la ley en Levítico existían varias reglamentaciones de las cosas o personas o situaciones de que uno se tenía que alejar. Los ritualmente impuros, los que estaban contaminados. Entre esos estaban los que estaban enfermos debido a flujos relacionados con los órganos sexuales y los cadáveres, los que están muertos, los cuerpos sin vida, no necesariamente solo de personas, de animales igual. Eso hace más seria, por ejemplo, la historia de Sansón, donde él pasa cerca de un cadáver de león y toma de él eh, alimento. Eso muestra, eso es una parte de la historia que es para mostrar su pecado, es para mostrar lo ritualmente impuro que estaba acostumbrada la gente en esa época. En este caso, al Señor se le ponen dos situaciones: una niña que está muerta y que él va a ver y que sorprendentemente, para conmoción de las personas, en el versículo 25 dice que la toma de la mano, y una mujer con un flujo de sangre de hacía 12 años. Me parece que Marcos nos relata una expansión de esta historia y se da un paralelo en el cual la mujer sufría desde hacía 12 años y la niña era una niña que tenía 12 años. Sea como sea la historia, el Señor se enfrenta a estos casos de impureza en el mundo, de muerte, de enfermedad. Y quizá tú te preguntas: ¿acaso esto no es una razón para creer que Dios no es un Dios de amor? ¿No es un Dios todopoderoso quizá? ¿Cómo va a ser un Dios todopoderoso si permite que existan las enfermedades en este mundo? ¿Cómo va a ser un Dios bueno si permite que existan estas cosas en el mundo, aun cuando mandó a su Hijo? ¿Acaso no debió él haber eliminado todas las enfermedades? Yo claramente estoy enfermo, creyendo en Cristo para perdón de pecados. ¿No debería él quitarme esas enfermedades? ¿No sería eso bueno de su parte? ¿No sería eso justo de su parte? ¿No sería recto? ¿Acaso eso no es parte de su plan de salvación? Eliminar estas cosas que nosotros identificamos
abiertamente como malas, noten cómo se relaciona con los dos casos. El primero, bueno, el primero está inmerso en el segundo. El primero es una mujer que tenía un flujo de sangre desde hacía 12 años. Ya les expliqué que eso la hacía ceremonialmente impura. No podía estar en las ceremonias religiosas y no podía ser tocada por las personas. Debía permanecer lejos. Ahora, el hecho de que su enfermedad durara 12 años muestra que es una enfermedad excesivamente larga. Marcos y Lucas nos dan detalles acerca de la enfermedad y nos dicen que ella gastó muchísimo dinero en doctores, muchísimos recursos en una solución y por muchísimo tiempo sufría muchísimo. Esta mujer sufre, sufre un montón y lo trágico es que, es que se mueve la multitud con Jesús y ella lo único que piensa es que si toca su manto será salva, que es una forma de decir que va a ser sanada de la enfermedad. Nos aclara los otros evangelios. Entonces, ¿eso es cierto? ¿Acaso en alguna parte de la escritura aparece que la ropa de Jesús eh, tendría poderes? ¿Acaso es eso todo lo que el Señor vino a hacer? ¿Esta es una concepción correcta todo esto? ¿Se acuerdan de la primera parte cuando yo les comenté que hay lugares donde piden, bueno, cuéntame el Evangelio en menos de un minuto? ten- ¿Alguien en su sano juicio se le ocurriría decir, bueno, el Señor Jesús vino a este mundo, tenía poder para sanar enfermedades al punto que los que lo tocaran se sanaban? ¿Era esa la misión del Señor? ¿Era ese el punto de su ministerio? ¿Era esa la razón? ¿Es esa la razón por la que te acercas a Él? ¿Beneficio personal? ¿Alguna forma medio no correcta de acercarte a Él? Verás, Él es el Dios Todopoderoso. Él es el Dios bendito. Él es el Hijo eterno de Dios, el unigénito, engendrado por el Padre. Por lo tanto, Él en sustancia es igual al Padre. Por lo tanto, Él es el Dios Todopoderoso, inmortal, omnipotente, poderoso, infinito, el que juzga, el que renueva, el creador. Y la mujer cree que por tocarle el manto le va a sacar poder. Incluso hay un evangelio que dice que la mujer lo toca efectivamente y que de él sale poder. Eh, pero como él es Dios Todopoderoso, él está en control de su poder, por lo tanto él elige que eso ocurra. Pero, pero no se dan cuenta que esta mujer se acerca a Jesús en base a una visión incorrecta de quién es Jesús. Se acerca en base a sus propósitos personales, en base a su, podríamos decirle, no sé, problema particular y no porque Jesús sea infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente valioso. Yo al principio les comenté que el gran pecado por el cual pagarán las personas por la eternidad es que no quieren a Dios, por lo que Dios les dice, bueno, quédense solos, quédense con todo lo que no sea yo, y se quedan en la eternidad con fuego y azufre, quemándose, porque todo lo que no es sustancial, todo lo que no es duradero se quema. Al final, ese es el fin de las cosas, se quema, se, se tiene que quemar, son cosas que no sirven. Pero, pero en este caso, esta mujer pareciera que se acerca a Jesús con una visión muy incorrecta de él. Incluso si uno lee el Evangelio en general, como que no se entiende realmente de dónde sacó esa idea. A este punto ya había sanado un montón de gente, pero en ningún punto alguien le había tocado los vestidos, en ningún punto alguien, no sé, le había agarrado alguna parte del cuerpo. Realmente no se entiende de dónde esta mujer sacó esa idea. Lo que sí enfatiza es que está desesperada. 12 años con una enfermedad. 12 años con una enfermedad. Ella está dispuesta a tratar de todo. Está ansiosa, está disponible a tratar de todo, lo que sea, lo que se pueda, y encuentra un Señor, encuentra un Dios, encuentra un Redentor, y a pesar de que no tiene idea quién es,
trata con él. Y quiero que noten que el Señor es tan bueno, es tan tremendamente bueno, es tan tremendamente abierto a escuchar a las personas, es tan tremendamente abierto a recibir que aun cuando ella no tiene ni idea quién es, Él la recibe. Jesús volviéndose y mirándola profundamente, sabiendo exactamente la cantidad de años que estuvo enferma, sabiendo exactamente todo lo que pagó, sabiendo exactamente lo que ella está buscando. Le dice, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Es verdad, esta mujer no tiene una concepción correcta de Jesús, pero va con Jesús. Esa es la diferencia. Tú quizá no tienes ni idea quién es el Señor, pero quiero decirte una buena noticia. No necesitas saber nada más que Él, más de lo que Él es, más de lo que Él tiene, más de lo que Él es en concepto, en divinidad, más que Él es el Salvador, más que Él puede salvarte, más que Él quiere salvarte. Él murió en la cruz por ti. Es tu única esperanza. Es el único que puede redimirte. ¿Y sabes cuál es la mejor parte? Aun cuando no tengas ni idea de quién es. Aun cuando quizás estás escuchando por propósitos totalmente centrados en tu problema, que lo pasas mal, que estás triste, que muchas de las cosas por las cuales quizá te han criticado y te han dicho que la religión no es para eso. Bueno, Cristo está para salvar, para redimir, para perdonar, para salvar a todos aquellos que crean en Él. Esta mujer se aferró a una esperanza que quizá muchos dirían, es una esperanza vacía, la ropa del Señor no tiene poder, pero el Señor sí. Y Él se da el tiempo de darse la vuelta y hablar con ella y mostrarle que Él es el Salvador, que Él es lo que ella exactamente necesita y siempre necesitó. En ese sentido, ya sea que vayas a Él por propósitos que muchos consideren egoístas o altruistas, el punto es que vayas a Él, el punto es que creas en Él. Él es el Dios vivo, Él es el Dios eterno, Él está a la diestra del Padre, Él está disponible para salvar a todos los que clamen a Él. ¿Por qué no crees? ¿Por qué no le hablas? ¿Por qué no crees en que Él es el mismo Salvador que se registró en esta escritura? También hay otro punto. Esta mujer es ritualmente impura. No puede andar tocando la ropa de alguien. Para más encima un rabino, un maestro de la fe, como se habría visto en esa época. Si lo toca, va a saber que está en problemas. Esta mujer va a estar en muchos problemas. Pero quiero que noten que en los otros evangelios se explica que poder sale del Señor al al tocarlo ella y es sanada. Él es más que su enfermedad. Él es más que lo ritualmente impuro. Él es más que lo que mancha a la humanidad. Pero eso nos deja una pregunta. Esta mujer igual estaba viva. 12 años de, de impureza. Pero ¿qué tal con alguien muerto? ¿Qué tal con alguien totalmente alejado de la vida? Alguien que ya fue separado de su cuerpo. ¿Podrá con esta persona? Entra Jesús en la casa del principal, ve a gente que toca la flauta y gente que hacía alboroto. Ya, esta parte del versículo es más que nada para explicar que el hombre tenía harta plata. En esa época los funerales, entre más gente eh, hiciera alboroto, esa es una buena palabra para describirlo, en el lugar de la persona que murió mejor. Normalmente se contrataban lloradores profesionales, personas que iban a llorar, personas que estaban entrenadas y que practicaban llorar fuerte y alborotadamente por las víctimas porque creían que eso hacía que la persona fuera, no sé, mejor recibida arriba o algo así. El punto es que eran personas que se contrataban para los funerales, por lo tanto la muerte de esta niña ya pasó. No murió hace 10 segundos, murió hace un rato. Suficiente para que estas personas llegaran contratadas por la familia, puede ser, para estar en el funeral. Básicamente el funeral ya empezó.
Básicamente esta niña, no sabemos hace cuánto murió, pero sabemos que de su contexto de altos recursos, ella ya estaba muerta. El Señor les dice, la niña no está muerta sino duerme, se burlan de él. Él echa a todas las personas y lo más sorprendente es que nos dice la escritura que toma la mano de la niña. Ella está muerta. Él no puede estar ceremonialmente impuro. Él es el Hijo de Dios. Él es el Redentor. Incluso si muchos pensaran en Dios, independiente si creían que Jesús era Dios o no, muchos no creían en que Jesús era Dios. Sinceramente, la mayoría de los evangelios está lleno de personas que aceptaban a Jesús como maestro, pero cuando él les decía que era Dios, igual como que los debates explotaban de una forma muy, muy, muy dura. Hasta sus discípulos como que tenían problemas con entender eso. Eh, Tú quizás más probable es que igual tienes como problemas para hacer eso. Crees que Jesús es un maestro, lo obedeces a tu manera, te da lo mismo, oras poco, lees poco, te da lo mismo. No, no te la juegas como si él fuera el Dios todopoderoso que con menos que un meñique así, te podría aplastar. Pero este es Dios. Pero algo que Dios no puede tener es impureza. Él no, ah, ¿cómo se va a relacionar con el pecado? O sea, si creen que es Dios, ¿acaso tendrá sentido que Él se relacione con la muerte, que toque un cadáver? No, le deberían decir sus discípulos. ¿Cómo vas a tocarla? Está ceremonialmente, te quedarías ceremonialmente impuro, quedarías ceremonialmente excluido. Incluso los religiosos de la época le podrían decir casi, se escucha el murmullo de ellos en las páginas de los evangelios. Por eso esta historia, capítulo 8, capítulo 10, capítulo 11, se enfrenta una y otra vez constantemente contra los fariseos, los que eran los que se creían ceremonialmente puros, purísimos, santísimos. Ellos quizás le podrían decir, no, cuidado, ojo, ¿no sabes la Biblia? Quizás no sabes la Biblia. Te recordamos la Biblia, no puedes tocar a los cadáveres. Pero él, como Salvador, tierno, cuidadoso, cariñoso, miren, la toma de la mano, su santidad, su redención, su bendición es tanta que cuando toca lo que es impuro, se vuelve puro. En los tiempos antiguos, el libro de Levítico era muy claro. Las personas que estuvieran puras se tenían que quedar puras. Y cuando tocaran algo impuro, tendrían que pasar por todo un ritual de limpieza para volver a ser puros. En el caso del Señor no es así. En el caso del Señor, Él toca lo que es impuro y lo puro es lo que contamina lo impuro. Y lo impuro se vuelve puro. Él no es como aquellos que está sujeto y débil al pecado. Él no está expuesto a caer. Él no está expuesto a la debilidad. Él está tan, pero tan, pero tan lleno de gloria, lleno de amor, lleno de poder, que toca a esta niña y la vida vuelve hacia ella. Estimado, no importa todo lo que hayas hecho, no importa lo impuro que estés, no importa los pecados que hayas cometido. Si crees en Jesús para perdón de pecados, Él te limpiará. Esto es chocante, esto es fuerte. Quizás estás pensando eso, es fuerte. ¿Significa acaso que hasta el peor de los criminales, si cree en Jesús, va al cielo? La verdad es que sí. ¿No es eso acaso injusto? No si entendieras lo que el Señor tuvo que pasar. Estas son historias y relatos desde el 8 cuando el Señor terminó uno de sus discursos, hasta el 9 antes de que empiece otro de sus discursos en el 10. La, la idea es que Jesús se está enfrentando cada vez más a la vida y a la muerte, eh, en base a lo que dijo en el versículo 5, en los capítulos 5 al 7, que es el reino de los cielos, que es la gloria que él vino, el reino que él vino a inaugurar. Igual uno se pregunta, ya, él es un rey y vino a inaugurar un reino, te creo. Pero
Pero todos los otros reinos antes de él, los que inauguró David, Salomón, todos los reyes, incluso reyes paganos, buenos y malos, independientes si eran cristianos o no, igual sus reinos terminan en nada, así, terminan en muerte. Acá el Señor nos está dejando claro que su reino no está sujeto a la muerte, no está sujeto a la maldición. Él no es vulnerable. Y en ese sentido, si te ofrece la vida, si te ofrece la salvación, si te ofrece la redención, es porque Él es bueno, porque Él es el Rey. Es porque su justicia y su victoria en la cruz expande toda la creación y inaugurará un reino donde la muerte no tiene ninguna relevancia. Todas las enfermedades vienen del pecado y todo el pecado genera muerte. Las enfermedades eventualmente generan muerte, generan debilidad, generan dolor, generan pena, generan rabia, generan pérdida, generan separación. Pero el Señor lo que está diciendo en estas historias es, mi reino, Él no hacía milagros porque sí. Mi reino, Él no hacía milagros así como, miren mi poder. Eh, Él hacía milagros para que probáramos y viéramos parte de su reino y entendiéramos qué tipo de salvadores, qué tipo de reyes. En ese sentido, la gloria que Él está expresando acá es para mostrarnos que en su reino la muerte no gobierna, porque Él por medio de su muerte y resurrección inaugurará un reino eterno donde la muerte no tiene poder, donde no hay enfermedades, donde no hay dolor. Y aún así le dices que espere un poco y que quieres probar un poco de la vida y ahí creer en Él como si fuera opción. No, estimado. Cuando le dices eso a Dios, estás pidiéndole un poco de tiempo porque quieres seguir saboreando un poco de la muerte, porque aún te parece dulce, porque aún te parece lo más dulce, pero es ceniza, es propagación de destrucción. Todo lo que tú eliges, cuando eliges cualquier cosa en comparación a Dios y le dices valioso, es la muerte, es la separación, es todo menos felicidad. Cuando eliges a Dios, cuando te sometes a Dios, cuando crees en Dios, cuando crees en que Dios el Padre mandó a su Hijo para perdón de pecados, cuando crees que Dios entregó a su Hijo como propiciación por nuestros pecados, cuando crees que el Señor Jesús se entregó como propiciación, entonces verás que para Dios no hay nada imposible, que Él es lo más valioso que existe. Y aún así tú quieres jugar a qué es lo valioso en este mundo. Estimado, no pierdas el tiempo. Te rogamos. Don Juan te ruega. Yo te ruego. Como si Dios rogara a través de nosotros. Vuélvete a Dios. Porque todas las cosas en las que confías, todas las cosas que crees que te animan, todas las cosas que crees que son valiosas, no son más que años vertiendo sangre, no son más que muerte de tus cercanos. Todo lo que creas que te hace feliz pasa, es pasajero, es tremendamente débil, es expuesto a la pérdida. Jesús no es así, Él no está expuesto a ser perdido, Él no está expuesto y lo mostró en la cruz porque cuando Él fue a la cruz y entregó su vida por nuestros pecados, resucitó al tercer día, resucitó al tercer día. Él es el Dios inmortal, todopoderoso, infinitamente glorioso, perfectamente santo. Por lo tanto, si Él ya resucitó y venció la muerte, no es algo que la muerte te pueda quitar, no es algo que puedas perder, no es alguien que puedas perder. Él es lo más valioso y precioso que existe en el universo. Si no lo vemos así, es por culpa del pecado, porque lo enceguece nuestros sentidos y nos impide verlo tal como es, pero Él es así, Él es lo más perfecto. Cree en Jesús para perdón de pecados. Cree y tendrás lo más valioso, lo más perfecto, lo más maravilloso que existe en el universo, mirándote y diciéndote que te ama. El Señor murió en la cruz por nosotros porque amó al mundo y quiere que recibas este mensaje como tuyo. Quiere que tú creas que Él murió por ti, para que puedas disfrutar esto, para que no tengas que ir a la condenación, para poder estar con Él por la eternidad. Cree en Él para perdón de pecados y vas a ser salvo. El Señor bendiga su palabra.
Oremos, quiero bendecir el mensaje y bendecirte que puedas tomar la mejor decisión. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por nuestro Señor. Gracias por el Señor Jesús, por la persona bendita y gloriosa de nuestro Salvador. Te damos las gracias por esta exposición de tu palabra. Tu palabra ciertamente alumbra porque habla de nuestro Señor, habla de nuestro Rey. Él es lo más valioso que existe en toda la creación. No hay nada, nada, nada que nos dé más valor que el saber que tú nos amas, el saber que tú mandaste a tu Hijo para morir por nosotros, que Él murió por nosotros, que tú tuviste en tan alta estima tu santidad que entregaste a tu Hijo para que Él muriera, que pusiste tu ira en Él para redimirnos, para salvarnos, para no tener que tirar tu ira contra nosotros. Gracias, nuestro Padre, en el nombre del Señor Jesús, bendice a todos los que escuchen estos mensajes, que crean en el Señor, no para que nos enorgullezcamos nosotros por lo bien que hablamos, sino para que tú te lleves la gloria y haya más personas que vayan de muerte a vida. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.